Hace unas semanas, yo estaba trabajando como repartidor de pizzas en un vecindario nuevo. Después de mi separación pensé que un cambio de ambiente podría ayudarme. Al principio, todo parecía tranquilo. Las calles eran silenciosas, y había casas unifamiliares. Pero había algo inquietante en la forma en que las luces de la calle iluminaban todo. La primera entrega fue normal. El cliente salió, tomó sus pizzas y no pasó nada raro. La segunda también fue así. Pero durante mi tercera entrega, al acercarme a una puerta, escuché murmullos. Eran suaves, como si alguien hablara bajo. Me detuve, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Supuse que podría ser el televisor de los vecinos, así que dejé la caja de pizzas en el umbral. Pero había algo en el aire que me hizo dudar. Con los días esa sensación de incomodidad creció. Cada vez que regresaba, los murmullos parecían intensificarse. Miraba a través de las ventanas, buscando a alguien, pero nunca veía a nadie. A veces, las puertas de las casas se veían abiertas. No estaba seguro si las había dejado así, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. A medida que avanzaba la semana, cada entrega se volvía más inquietante. La calle se sentía más vacía. Miradas invisibles pesaban sobre mí. Deseaba ver a un vecino, a alguien que me dijera que todo estaba bien. Pero solo había silencio. La soledad me envolvía, y esa sensación de ser observado aumentaba. Una noche, llegué a una casa que tenía la puerta completamente abierta. La luz del interior brillaba en la oscuridad, como una invitación. No sabía qué hacer. Era extraño. Puse un pie dentro y los murmullos regresaron. Esta vez, sonaban más claros, como si me llamaran. Mi corazón latía rápido. La curiosidad luchaba con el miedo. Quizás debía entrar. Pero al dar un paso, la puerta se cerró de golpe. Sentí un escalofrío intenso. Algo dentro había respondido a mi duda. No sabía si se me estaba yendo la cabeza o si realmente estaba pasando algo extraño. Todo lo que quería era dejar esa calle. Mientras regresaba a mi coche, mi mente no dejaba de pensar en lo que había escuchado, lo que había sentido. Los murmullos no eran solo fruto de mi imaginación, pero tampoco podía decir qué eran. Justo cuando creí que podía escapar, escuché una voz detrás de mí. ¿Por qué miras desde afuera? Me giré de inmediato, pero no había nadie. Mi respiración se aceleró. Esa noche, la calle vacía se convirtió en un laberinto de sombras y ecos. Algo oscuro y aterrador acechaba, y yo era solo un extraño, atrapado en una entrega que nunca quise aceptar. Capítulo 2. No dormí bien esa noche. Mantuve las luces encendidas pensando que la claridad podría ahuyentar las sombras que parecían al acecho. Me sentía cansado y confundido. Las voces, las puertas abiertas, y la sensación de ser observado se mestizaban en mi mente, como un rompecabezas que no podía resolver. Al amanecer, decidí que necesitaba respuestas. Esa mañana tomé una decisión. Salí a caminar por el vecindario, observando cada rincón con más atención. Miré las caras de las casas, buscando indicios de vida. De vez en cuando, me cruzaba con algún coche, pero no había señales de personas. Fue entonces que noté algo. Las ventanas de varias casas estaban cubiertas. No eran cortinas comunes, eran como escudos, protegiendo algo de miradas ajenas. Mis pasos me llevaron a una casa que tenía hierbas crecidas, y un camino de entrada cubierto de hojas secas. Parecía abandonada. Sin pensarlo, me acerqué a la puerta. Estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Tomé aire, y al empujarla, un chirrido bajo rasgó el silencio. Dentro, la oscuridad era casi palpable, y el aire olía a polvo y olvido. Con una linterna que siempre llevaba en mi coche, iluminé el pasillo. Al fondo, había ruido. Eran los murmullos de siempre, pero esta vez, resonaban con fuerza. Me temblaban las manos, pero había algo en mí que necesitaba saber. «¿Hola?» Llamar pedí, aunque sabía que era inútil. Los murmullos cesaron por un momento, y el silencio volvió a cubrirme. Sin embargo, un ligero movimiento a la izquierda llamó mi atención.
Un destello, un reflejo de luz. ¿O eran sombras? No me atrevía a entrar más. Mi instinto me gritaba que salir era la mejor opción, así que retrocedí lentamente. Pero antes de que pudiera dar un paso más, una voz familiar y aterradora emergió del fondo. ¿Te gustaría saber lo que ocultamos? No, pensé. Pero mi boca no pudo pronunciar la respuesta. Entonces la linterna se apagó de golpe. La oscuridad me envolvió. Traté de encenderla de nuevo, pero fracasé. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Fue en ese instante que decidí que debía salir. Me giré y corrí tropezando con el umbral. Mientras cruzaba la puerta, la voz volvió a resonar, pero esta vez, el eco se sentía como un susurro helado en mi oído. No puedes irte. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí con un golpe. El aire crispado afuera sabía a libertad, pero no podía sacudirme la sensación de que varias miradas ocultas me observaban. Corrí por la calle hasta que llegué a mi coche. Al mirar hacia atrás, vi algo que congeló mi sangre. Varias sombras en las ventanas de la casa, una detrás de otra, como si me miraran fijamente. No sabía si era el terror o la adrenalina en mis venas, pero debía escapar. Arranqué el coche y me perdí en la noche, prometiéndome no volver jamás a ese vecindario. Pero, en el fondo, ya sabía. Esa no sería mi última entrega. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que lo que había dejado atrás me seguía. Capítulo 3. Pasaron varios días desde la experiencia en aquella casa. Intenté regresar a mi rutina, pero mi mente seguía atrapada en la oscuridad de aquella noche. Las voces no habían cesado, y aunque las luces del vecindario parpadeaban como si tuvieran vida propia, me sentía más atrapado que antes. Una tarde, mientras trataba de concentrarme en el trabajo, un mensaje apareció en mi teléfono. Era de un antiguo amigo. Oye, ¿te acuerdas de las noches que pasábamos en la universidad? Necesito tu ayuda con algo. Te veo en el café de siempre. Acepté, buscando un respiro de la pesadilla que me seguía. Al llegar al café, el aroma del café tostado me abrazó. Me senté en una mesa en la esquina, con la esperanza de que el bullicio de la gente ahuyentara mis pensamientos inquietantes. No tardó en llegar Lucas. Su expresión era seria. Gracias por venir, dijo mientras se sentaba. He estado escuchando cosas raras sobre el vecindario donde vives. Había un rumor sobre un grupo, algo oscuro. Su comentario hizo que mi estómago se retorciera. La duda me asaltó. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, apenas logrando mantener la calma. Voces en la noche, ventanas que se abren solas, personas que desaparecen. Me pareció que debía decírtelo. Me reí nerviosamente, aunque sabía que no era una broma. La sensación de ser observado regresó con fuerza. No sabía que había tantos rumores, respondí con un tono de voz más bajo, pero no tengo idea de qué hablar. Lucas inclinó un poco la cabeza y me miró con una intensidad que me incomodó. ¿Nunca te pasó algo extraño? Su pregunta hizo eco los murmullos en mi cabeza. Recordé la voz aquella, la forma en que las sombras parecían acecharme. Abrí la boca para decir algo, pero las palabras se me atascaban. Solo una vez, logré decir al fin. En una casa, parece que nadie vive allí, pero había ruido. Los ojos de Lucas se abrieron en sorpresa. Esa casa es famosa. La gente dice que está maldita. Dicen que aquellos que entran nunca son los mismos. Eso me estremeció. Ciertamente no era el mismo desde aquella visita. Miré a mi alrededor y noté que algunos clientes del café también me observaban. Sus miradas eran intensas y me sentí vulnerable. Hay algo que debes saber, continuó Lucas. Hay una leyenda sobre lo que ocurre cada vez que se acerque una nueva luna. La gente ha desaparecido, y aquellos que quedan, están marcados. Mis manos comenzaron a sudar. Existía una conexión entre los rumores y lo que había vivido. Una sensación de urgencia me inundó. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté al borde del pánico. La única forma de terminar con esto, respondió, es enfrentarlo. Ir de nuevo a esa casa.
Debes descubrir qué esconde. La idea me heló. El pensamiento de regresar allí era aterrador, pero la necesidad de respuestas me empujó a considerar lo imposible. De repente, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje anónimo. No olvides que las sombras te siguen. El mundo se me vino abajo. Aquella noche, mientras las luces del café parpadeaban, supe que no podía escapar. El camino hacia la verdad estaba a la vista, y no había vuelta atrás. Capítulo 4. La idea de volver a la casa me aterrorizaba. Pasé la noche en vela observando la oscuridad a través de mi ventana. Las voces retumbaban en mi mente. La próxima luna llena estaba cerca y tenía la sensación de que el tiempo se me acababa. Lucas siempre había sido una persona racional, pero sus palabras resonaban como un eco. La única forma de terminar con esto es enfrentarlo. La verdad era que no sabía si estaba preparado para eso. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir evitando. Tenía que averiguar qué había detrás de todo esto antes de que me consumiera por completo. Durante el día, me informé sobre la casa. Hice una rápida búsqueda en línea, y lo que encontré me heló la sangre. Desde desapariciones inexplicables hasta extrañas reuniones de un culto que se decía, se reunía en el sótano. Una vez más, me hice a la idea de que, sin importar lo que fuera, yo estaba involucrado de alguna manera. Cuando finalmente llegó la noche, la luna brillaba con intensidad. Me armé de valor y me dirigí hacia la casa. El camino se sentía más largo de lo normal. Cada sombra que se proyectaba me hacía saltar el corazón. Finalmente, llegué a la puerta, la misma que había cruzado una vez. Las maderas chirriaron al abrirse, como si la casa me diera la bienvenida a un mundo del que había tratado de escapar. Las luces estaban apagadas, y la oscuridad me envolvió. Me acerqué con cautela, sintiendo cada paso como un desafío. Al fondo, escuché un susurro. Estaba seguro de que escuché mi nombre. Mi piel se erizó al reconocer esa voz que había vagado en mis pensamientos por semanas. Era la misma que me había acosado antes. Realmente venía de la casa. Con el corazón en la garganta, me acerqué al lugar de donde parecía provenir. De repente, vi una luz tenue filtrándose por una puerta entreabierta al final del pasillo. Al llegar, respiré hondo y empujé la puerta con lentitud. Lo que vi me paralizó. La habitación estaba llena de espejos, pero no eran espejos comunes. Reflejaban no solo mi imagen, sino también sombras que no debería haber visto. Siluetas se movían detrás de mí, con ojos brillantes y sonrisas inquietantes. Intenté retroceder, pero la puerta se cerró tras de mí con un golpe sordo. Los susurros aumentaron, llenando el aire con desesperación y dolor. ¿Quiénes son?, grité esperando respuesta. Los murmullos se detuvieron como si la pregunta hubiera puesto en pausa la atmósfera cargada. Una figura se destacó entre las sombras, una mujer de cabello oscuro. Su cara estaba cubierta, pero no podía quitarme de la mente que la había visto antes. Su voz era una mezcla de calma y terror. Has venido a buscar respuestas, pero lo que encontrarás va más allá de tu comprensión, dijo, mientras la habitación parecía girar. Mi cabeza estaba a punto de estallar. Quería escapar, pero sabía que no podía dar la vuelta atrás. Debía descubrir su mensaje. La luna seguía brillando, intensamente iluminando lo que estaba oculto. ¿Qué deseas?, pregunté, sintiendo que estaba al borde de un abismo. Y en ese momento todo se oscureció. La sensación de ser observado se intensificó, como si toda la casa se hubiera estremecido. Cuando volvieron las luces ya no estaba solo. Estaba rodeado de sombras y sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo perder el aliento. Ahora, la verdad no solo esperaba ser descubierta, estaba lista para absorberme. No podía retroceder. No en esa noche. Capítulo 5. El silencio se rompió con un sonido escalofriante, un susurro que atravesó el aire. Las sombras parecían moverse más cerca, como si buscaran una forma de salir de los espejos. Sentí sus miradas sobre mí, presionando desde todos los ángulos. No era solo mi miedo lo que me mantenía paralizado,
Era la certeza de que no estaban aquí solo para asustarme. Tenían algo que decir. ¿Quiénes son? Insistí, mi voz resonando en la habitación como un eco distante. La figura de la mujer dio un paso al frente. Lentamente, se quitó la cubierta que ocultaba su rostro. Al instante, unas facciones familiares me golpearon como un rayo. Era Clara, mi antigua amiga. La había perdido de vista tras su misteriosa desaparición hace años. Sin embargo, el brillo en sus ojos no era el que recordaba. Había algo más oscuro, algo que hacía que el aire se volviera espeso. «¿Estás aquí porque necesitas entender?», dijo, su voz una mezcla de seguridad y tristeza. «Este lugar guarda secretos que tú has tratado de olvidar». La habitación pareció vibrar al pronunciar esas palabras. Un escalofrío recorrió mi espalda. Yo no había buscado más que respuestas, pero ¿era capaz de soportar la verdad de Clara? «¿Dónde estás?», logré preguntar, sintiendo que el dolor de su ausencia regresaba como un golpe. «Soy parte de lo que este lugar consume», respondió, alzando su mano hacia uno de los espejos. La superficie tembló. Así, como si fuera un portal, comenzó a brillar con imágenes distorsionadas del pasado. Escenas de risas, de juegos, y luego, de gritos y confusión. De repente, me vi en esos recuerdos. Era un niño pequeño junto a Clara en el parque. Luego, el brillo en los ojos de los niños se tornó siniestro. Mis recuerdos se agitaron, entrelazándose con susurros aterradores de lo que habíamos ignorado. Una sombra en el rincón de la memoria comenzó a tomar forma. «¡No!», grité retrocediendo. Las sombras se hicieron más densas. Sus contornos ya no eran vagos. Eran caras conocidas, personas que habían estado en mi vida. Cada uno de ellos tenían una historia que contar. ¿Presagiaban algo? ¿O me advertían sobre lo que había de venir? «Esto es solo el principio», dijo Clara mirando hacia el espejo como si viera algo más allá. «Tienes que aceptar lo que hemos perdido. Solo así podrás liberarnos a todos». Un escalofrío de ansiedad me invadió. No sabía si estaba preparado para enfrentar todo lo que aquellas sombras susurraban. Cada figura que aparecía en los espejos parecía elevar el peligro. Y entonces, una de las sombras se acercó, su rostro parcialmente iluminado por la luz que salía del espejo. Era Lucas, mi amigo, y su expresión era desesperación pura. «Sal de aquí», gritó, pero su voz se distorsionó como si la casa misma le devolviera las palabras. De repente todo se sintió inestable. El suelo temblaba bajo mis pies y las sombras comenzaron a retorcerse, como si el aire se estuviera rompiendo. La luz palpitó, y supe que no podía quedarme allí. Mi mente me instaba a salir, pero las sombras me atrapaban, y Clara extendió la mano hacia mí. «No te vayas, necesitas enfrentar tu destino». Era una encrucijada. No tenía idea de cómo terminaría. Todo lo que sabía era que la noche se descosía a mí, y las sombras estaban listas para reclamarme. No podía fallar en este intento. No podía escabullirme ahora. Capítulo 6. El eco de la advertencia de Clara resonaba en mi mente mientras un torbellino de emociones me invadía. Mis instintos me gritaban que debía huir, pero un peso, casi un magnetismo, me mantenía atado al lugar. Las sombras danzaban a mi alrededor, sus figuras se alzaban y caían como llamas en un fuego difuso. Estaba atrapado entre el deseo de escapar y la necesidad de comprender. «¡Lucas!», grité buscando la mirada de mi amigo en medio de aquel caos. «¿Qué está pasando?». Pero él solo se limitó a gritar. Su boca se movía pero el sonido no llegaba a mí. Sentí que el terror se desbordaba. Las imágenes del espejo cambiaron rápidamente, interrumpiendo mis pensamientos. Un parque, risas, luego gritos y el sonido aplastante de cristal rompiéndose. Las visiones se repetían, cada vez más distorsionadas, cada vez más desesperadas. «Debes recordar», dijo Clara de nuevo, su voz resonando como un eco lejano. Su rostro se tornaba más transparente, como si pudiera desvanecerse en el aire. «Aquí hay más de lo que crees». Miré alrededor.
La luz del espejo comenzaba a proyectar figuras que parecían ser recuerdos olvidados. Vi a mis padres, sus caras asustadas y su mirada perdida. De repente, todo cobró sentido. Había un hilo que conectaba todas esas sombras. Un hilo que había estado tan cerca de mí todo el tiempo. ¡No puedo!, grité, pero era un grito débil, casi un murmullo ahogado por la confusión. El silencio repentino hizo eco en la habitación. Las sombras se detuvieron un momento, como si esperaran mi próxima reacción. Clara volvió a mirarme, su mano aún extendida. Lo que olvidaste no puede seguir así. Si no enfrentas la verdad, quedarás atrapado para siempre. Dando un paso al frente, las palabras de Clara retumbaron en mi mente. Atrapado, ¿era ese mi destino? La idea me heló. La respiración se me dificultó y sentí que la habitación se encogía a mi alrededor. No pude soportarlo más. «Lárgate», grité a las sombras, a Clara y a todo lo que me rodeaba. Un grito de desafiante desesperación. Pero mi voz no tenía fuerza. Todo lo que había hecho era interrumpir el silencio del lugar. Entonces, las sombras comenzaron a reasemblarse, arremolinándose hacia mí, como un agujero negro en expansión. Fue entonces cuando el espejo empezó a vibrar, y una luz intensa brotó de su interior. Me vi atrapado en un campo de batalla, envuelto en sombras y recuerdos, donde cada imagen traía consigo emociones intensas. De repente, los rostros de mis amigos y mi familia se me hacían más cercanos pero al mismo tiempo más inalcanzables. Una figura emergió del espejo, su forma cambiante tomó la apariencia de Lucas, pero no era él. Su rostro era una mezcla de todos los que había amado y perdido. Hablaba con palabras que sonaban como ecos distorsionados que surgían del fondo de mi mente. No puedes huir de nosotros, siempre hemos estado aquí. Quería cerrar los ojos, escapar a un lugar donde la tristeza no pudiera alcanzarme. Pero para hacer eso, tenía que enfrentar lo que había estado ignorando. Luchando contra el terror y la tristeza, tomé una decisión. ¿Qué necesito hacer?, pregunté, sintiendo que el nudo inexorable en mi pecho empezaba a deshacerse. Las sombras comenzaron a calmarse y Clara asintió, su mirada llena de esperanza. Era solo el comienzo, pero ahora sabía que debía enfrentar la verdad, y eso significaba descubrir el origen de las sombras que me rodeaban. Y al hacerlo, la habitación giró y la luz del espejo se intensificó, creando la sensación de que ya nada volvería a ser igual. La ansiedad se transformó en determinación. Sabía que tenía que atravesar ese espejo, aunque era posible que al otro lado me encontrara con más que solo sombras. Pero es lo que debía hacer, para liberarlos a todos. Así que, con un último susurro de fe, di un paso hacia adelante, hacia lo desconocido y lo aterrador. La luz me absorbió. Y me dejé llevar. Capítulo 7. La luz me envolvió, y en un instante todo se oscureció. No sentí el frío de las sombras ni el calor de la habitación. Solo una calma inquietante en la que mis pensamientos se disiparon. Abrí los ojos, pero lo primero que noté fue la niebla. Una densa bruma me rodeaba, haciéndome sentir como si estuviera en un lugar diferente. Un mundo paralelo. Mis pies tocaron el suelo. Un jardín marchito y olvidado. Las flores estaban marchitas, y el aire olía a humedad y descomposición. No sabía cómo había llegado aquí, pero la sensación de que este lugar tenía un significado crucial para mí era innegable. «Clara», llamé, mi voz desvaneciéndose en el aire gris. No había respuesta. Miré a mi alrededor y vi que había puertas, muchas puertas. Cada una parecía única, decorada con patrones extraños, pero todas estaban cerradas. Y, a lo lejos, en el fondo del jardín, un camino que parecía conducir a otras sombras. El miedo se acumulaba en mi pecho, pero ahora había algo diferente. Una urgencia por encontrar a Clara y entender lo que estaba pasando. Saqué valor y caminé hacia la puerta más cercana. Apenas la toqué, y ésta se abrió con un chirrido. Adentro, la habitación era pequeña y polvorienta. En el centro un espejo antiguo reflejaba mi imagen, pero mis ojos se veían vacíos,
como si llevase el peso de cada sombra que había enfrentado. En las paredes, fotografías en sepia mostraban a personas que me eran vagamente familiares, pero no podía recordar sus nombres. Caminé hacia el espejo, sintiendo que algo dentro de mí lo llamaba. ¿Quiénes son?, pregunté, mi voz casi un susurro. Pero el espejo solo me devolvió el eco de mi pregunta. De repente escuché voces provenientes de afuera. Risas, llantos, conversaciones interrumpidas. Todo sonaba tan cerca, tan real. Me volví a la puerta, ansioso por seguir esas voces, esperando que Clara estuviera entre ellas. A medida que me acercaba, un viento helado sopló entre las puertas, casi como si quisiera empujarme lejos de la salida. Aperturas se serpenteaban ante mí, cada vez más aterradoras. Entonces vi una puerta alejada del camino. Estaba entreabierta. Se emitía una luz cálida a través de la rendija, como un faro en medio de la oscuridad. Sin pensarlo 2 veces, me dirigí a ella, y al abrirla, me encontré en una sala iluminada donde las sombras parecían danzar al ritmo de una música que no podía oír, y en el centro, figuras familiares se movían. Mi corazón se aceleró al ver a mis padres, felices, como si hubieran estado esperando mi llegada. Pero a su lado, una figura oscura se posicionó. Su presencia absorbía la luz a su alrededor. Era la fuente de todas las sombras, un vigilante de mis recuerdos perdidos. «No», grité. Pero las palabras se desvanecieron en el aire. Cada rayo de esperanza se desmoronó al ver cómo lentamente giraban las cabezas de mis padres hacia mí, sus ojos vacíos y perdidos, reflejando mi propio miedo. «Estás a tiempo», dijo la figura sombría. Su voz era profunda y resonante, como un eco interminable. «Solo tú puedes decidir». La confusión se apoderó de mí. ¿Qué debía decidir? ¿Cómo podía enfrentarlos? En medio de la desesperación, recordé las palabras de Clara. Una luz de determinación iluminó mi mente. Simplemente necesitaba dar un paso adelante. Mi futuro no estaba definido por ellos, sino por mí. Así que, con un grito de desafío, me dirigí hacia el espejo. Las sombras comenzaron a acercarse, pero esta vez no tenía miedo. «Voy a recordar», grité con todas mis fuerzas, y entonces, la figura oscura sonrió. Eso solo podía significar una cosa. La lucha estaba lejos de haber terminado. Capítulo 8. El brillo del espejo se intensificó y absorbió toda la luz de la sala. Me sentí atraído hacia su superficie brillante, como si encajara en un rompecabezas que había estado incompleto toda mi vida. Cada recuerdo olvidado, cada fragmento de mí que necesitaba recuperar, me llamaba desde el fondo. Estiré una mano hacia el espejo sin saber realmente lo que esperaba encontrar. A medida que mi dedo tocaba la superficie, una ola de imágenes me invadió. Risas de infancia, días soleados en el parque, momentos con Clara que había enterrado en las profundidades de mi mente, pero a la vez, vi oscuridad, sombras que se movían en la periferia, risas distorsionadas y gritos que se alzaban del abismo. «Recuerda», grité nuevamente, esta vez con más confianza. La figura oscura retrocedió ante mi grito. Su rostro se tornó en una mueca de frustración. Mis padres, aún de pie y con miradas vacías, parecían desconectados de la lucha que estaba emprendiendo. Todo en mí gritaba que debía salvarlos, pero no estaba seguro de cómo. De repente, el espejo comenzó a distorsionarse. La superficie brillante se volvió turbias, como un lago inquieto, y una voz resonó dentro de mi cabeza. «No puedes escapar de tu pasado. Cada puerta que elijas, solo te llevará más hondo en la oscuridad». El eco de su risa helada resonó, y por un momento me sentí abrumado, pequeño ante su presencia. Pero luego, recordé las palabras de Clara, la fortaleza que había encontrado en cada uno de nuestros encuentros. No podía dejar que el miedo me dominara. Rápidamente, me centré en la luz que aún emanaba del espejo. No solo era un objeto, era una ventana, un portal a lo que había sido y lo que podría ser. Comencé a concentrarme en cada detalle que había olvidado y cada sombra que había enfrentado hasta ahora.
Con cada recuerdo que regresaba, la figura oscura perdía brillo y poder. No te tengo miedo, dije, cada palabra cargada de un nuevo sentido de desafío. Las sombras que antes danzaban a mi alrededor ahora temblaban. Noté cómo las sonrisas de mis padres comenzaban a resurgir, aunque eran fugaces. La sala terminó por vibrar intensamente, mientras la figura oscuridad intentaba aferrarse a su dominio en mi mente. Recuerda. Volví a llamar, esta vez dirigiéndome a mis padres. Ellos de inmediato intentaron hablar, pero sus palabras se fueron desvaneciendo, como si un velo los cubriera. Una nueva ola de energía brotó de mi interior, impulsándome hacia adelante. Corrí hacia el espejo, decidido a traspasar lo que me mantenía anclado a este lugar distorsionado. Pero la figura oscura se lanzó hacia mí, su mano extendida tratando de detenerme. Sentí su toque helado contra mi piel y comprendí que no podría rendirme. Con todas mis fuerzas, choqué contra el espejo. Fue como romper una barrera invisible. Y mientras el cristal se fracturaba, una explosión de luz me envolvió. De repente todo se detuvo. La figura oscura gritó, pero su voz se perdió entre los cristales resquebrajándose. El aire pareció despejarse de la niebla, y el jardín marchito comenzó a cobrar vida, con los colores resurgiendo de las sombras. Cerré los ojos con fuerza, y cuando los abrí de nuevo, estaba en un lugar diferente, más claro. Delante de mí se alzaba una nueva puerta, una que nunca había visto antes. A través de ella, un camino iluminado se abría como una promesa. Mi corazón latía con fuerza, pues sabía que Clara estaba esperándome. Pero mientras tomaba el primer paso, un escalofrío recorrió mi espalda. La figura oscura aún podría estar cercana. Las sombras siempre regresan. ¿Qué haría si su risa resonaba de nuevo en las paredes de mi mente? Sin embargo, no podría darme por vencido. Debía avanzar. La decisión estaba tomada. Abrí la puerta nueva, y el futuro se desdoblaba ante mí, lleno de nuevas voces y la esperanza de encontrar a Clara. Pero el eco de la oscuridad aún me perseguía. La lucha estaba lejos de haber terminado. Capítulo 9. Cruzando la puerta, sentí un aire fresco que me envolvía. Era como si ese lugar nuevo respirara, pulsara con vida. A mis pies, el sendero brillaba con un resplandor suave, como si me guiara hacia adelante. Sin embargo, la inquietud seguía presente en mi mente, un recordatorio del rostro oscuro que había dejado atrás. Me empujaba a seguir, pero un susurro helado cargado de duda persistía. Avancé lentamente. A medida que caminaba, el entorno sabía algo familiar, como un eco de momentos pasados. Los árboles rodeaban el camino, sus hojas susurrando secretos mientras el viento acariciaba mi rostro. Todo se sentía real, pero al mismo tiempo, había algo que no cuadraba. Era como una obra de teatro en la que todos actuaban, menos yo. De pronto vi una figura delante de mí. Mi corazón se aceleró por un instante, pero al acercarme, reconocí a Clara. Ella estaba allí, con una luz resplandeciente que me llenó de esperanza. Sus ojos brillaban como estrellas, y una tranquilidad me invadió. ¿Dónde has estado?, le pregunté sintiéndome aliviado y frustrado a la vez. La imagen de su risa me llenaba de una calidez que había estado buscando. Te estaba esperando. Sabía que vendrías, dijo ella con una voz que parecía fluir con el viento. Pero algo en su mirada me hizo dudar. ¿Sabías? ¿Cómo?, pregunté ansioso por entender. Las sombras nunca dejan de seguirnos, pero hay que enfrentarlas aquí y ahora, respondió apuntando detrás de mí. Me volví, y el aire se volvió denso de golpe. La figura oscura había cruzado la puerta, su risa resonando en esta nueva dimensión, burlándose de mí. Mis piernas se paralizaron un instante. Mi cuerpo recordaba el terror de su toque frío. No podemos quedarnos aquí, dijo Clara subiendo el tono. Su voz era un llamado de alerta. Tienes que recordar quién eres para que no te atrape. Tomé aire. Sabía que tenía que reaccionar, que no podía quedarme paralizado.
Miré a Clara y vi su confianza. Era el impulso que necesitaba. Retrocedí unos pasos, buscando el camino hacia la luz, pero la figura oscura avanzaba, con una velocidad aterradora. La distancia entre nosotros se reducía rápidamente. ¿Cómo puedo enfrentarla?, pregunté con desesperación, tratando de encontrar las respuestas que ya debería conocer. Tus recuerdos son tu fortaleza. Llámanos a quienes has perdido. Recuerda las conexiones que una vez fueron poderosas, dijo Clara, y su aliento parecía iluminar el lugar. Cerré los ojos, concentrándome en todos aquellos momentos, en las sonrisas compartidas y las promesas juradas. Llamé a los ecos de aquellos a quienes había amado, y también a los que se habían ido. Imágenes de felicidad me envolvieron, llenando mi pecho de valor. Una luz comenzó a emanar de mí, como una espada brillante. La figura oscura se detuvo, mirando fijamente el resplandor que crecía. Su risa se tornó en un grito, lleno de frustración. Sabía que había encontrado una debilidad en su tormento. «No te tengo miedo», grité y me lancé hacia adelante, levantando la luz hacia la figura que me había atormentado durante tanto tiempo. En ese momento, sentí un fuerte tirón y todo alrededor parecía desvanecerse. Las sombras comenzaron a dispersarse, como hojas arrastradas por el viento. Pero la figura oscura se desvanecía tan lentamente, susurrando en mi mente. Su eco seguía persiguiéndome. El camino ante mí comenzaba a temblar. Una nueva puerta se perfilaba, borrando la serenidad recién encontrada. Miré a Clara, viendo la determinación en sus ojos. Sabía que esto no había terminado. Tenía que enfrentar la oscuridad de nuevo, esta vez con más fuerza. «Vamos», dije mientras tomaba su mano. El futuro estaba lleno de incertidumbres, pero estaba listo para encontrar mis respuestas. Las puertas abiertas en este camino me guiaban, aunque fueran hacia lo desconocido. Capítulo final. El resplandor de la luz que había generado empezaba a desvanecerse, pero también lo hacía la figura oscura. A medida que el eco de su risa se desvanecía, sentí que la presión que había estado acechando cada fibra de mi ser comenzaba a aliviarse. Clara a mi lado me miraba con una mezcla de confianza y desafío, como si el simple hecho de estar juntos le diera fuerza. «¿Qué haremos ahora?», pregunté, sintiendo que el peso del pasado todavía me seguía. «Desde aquí debemos avanzar, pero recuerda que las sombras pueden regresar en cualquier momento. No podemos confiarnos», me advirtió, aún con una determinación que me daba esperanza. Caminamos juntos hacia la nueva puerta que se había formado. Era diferente, más sólida, como si simbolizara un nuevo comienzo. Sin embargo, aquella puerta no era solo de salida. Era una entrada al futuro, y eso también me llenaba de inquietud. Mientras nos acercábamos noté que el aire se volvía más denso a cada paso, como si el lugar estuviera vivo. «¿Algo no se siente bien?», le dije. «Es la incertidumbre, pero aún así, debemos seguir», respondió Clara, con una mirada decidida. Al abrir la puerta, nos encontramos en un espacio amplio y resplandeciente. La luz era cálida, y al girar la cabeza para explorar, vi figuras familiares en la distancia. Eran aquellos a quienes había amado y perdido. Viejos amigos, familiares, incluso la pequeña versión de mí mismo que había olvidado en algún rincón de mi vida. Me llené de nostalgia, aliviado de verlos en paz, aunque la felicidad se mezclaba con una angustia persuasiva. «¿Estás listo?», preguntó Clara, buscando mi mirada. Respiré hondo. No sabía qué había más allá de esa luz ni si existía realmente, o si era lo que el miedo me permitía ver. Pero sabía que tenía que avanzar, enfrentar no solo las sombras externas, sino también aquellas en mi interior. «Sí, estoy listo», dije finalmente, mientras avanzábamos juntos hacia esa abundante luz. El murmullo de risas se hacía más fuerte, y en los ojos de cada figura vi una comprensión que me llenó de determinación. Sabía que claramente había un camino por recorrer. Sin embargo, mientras cruzábamos el umbral, una sombra fugaz se deslizó por el rincón de mi visión.
Mi corazón se aceleró mientras recordaba que las sombras nunca desaparecen por completo. Cuando la luz estalló alrededor de nosotros, y sentí el calor envolvente, una sombra conocida emergió de un rincón. Era la figura oscura, más resistente que nunca. Era un espectro de mi propio miedo o algo más tangible. No sabía, pero no podía detenerme a averiguarlo. Esa batalla nunca podría verse resuelta por completo. Sin embargo, algo dentro de mí se sintió diferente. Había varios recuerdos aferrados a mis pensamientos. Las risas y los abrazos que había vivido eran mi fortaleza. Las hazañas heroicas, incluso las pérdidas que había tenido, se unieron en una realidad nueva. Mientras mi mente recorría todo aquello, vi que la sombra comenzaba a desintegrarse poco a poco, diluyéndose en la luz. Aún así, no podía olvidar que esa lucha estaba lejos de haber terminado. La angustiante ilusión de la llegada del día podía prevalecer en cualquier momento, cuando menos lo esperara. Las preguntas que permanecían en mi mente no se desvanecían. ¿Volverían las sombras? ¿Estaría realmente libre? Cuando la luz me abrazó por completo, supe que había enfrentado una parte de mi pasado, pero quedaban aún muchas ambigüedades. Lo que había aprendido y aquello que no lograba entender seguía presente. Sin embargo, había resuelto avanzar, y eso era lo que realmente importaba. Al final, aunque no podía tener todas las respuestas, había decidido que la única manera de vivir era enfrentando mis sombras, una y otra vez. Caminamos hacia lo desconocido, y mientras lo hacíamos las luces danzaban como si esperaran algo nuevo. La lucha no terminó, se había transformado, y en ese movimiento, podía sentir que lo inexplicable seguía a mis espaldas, preparado para volver si me dejaba vencer. Pero esa noche, había recuperado parte de mí mismo, y al volver a encontrarme con Clara en este nuevo amanecer, supe que podría enfrentar cualquier sombra que se presentara.